En directo desde Ciudad Real en Onda Metropolitana. Hablando en Cine, protagonizado por la Escuela de Cine de Ciudad Real. Se abren las puertas del set de rodaje de Onda Metropolitana, se encienden las luces, encendemos cámaras y acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Hablando en Cine en Onda Metropolitana 104.4. Saludos a todos, chicos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy, como os habéis dado cuenta, Miguel Ángel no está porque está un poquito malito y no ha podido venir hoy. Así que desde aquí te mandamos ánimos y mejoría y esperemos que en el próximo programa puedas estar con nosotros, dirigiéndonos también como siempre. Seguro que sí. Hoy vamos a hablar de películas controversiales que han sido censuradas. Vamos a buscar un poquito el límite entre la libertad de expresión y la censura, las libertades artísticas. ¿Qué opináis, chicos? Bueno, vamos a plantearlo desde el punto de vista de cuál es la línea roja y hasta dónde se puede hablar y hasta dónde ¿Y si hay? Y si hay, claro. Eso es. ¿Dónde marcan esa línea roja ciertos países? Porque no en todos los países o en todas las ideologías se trata de la misma manera este tipo de cosas. Muy bien. Además que hay muchos motivos por los cuales censurar algo, ¿no? Entonces, estamos poniendo un precedente, una base, y estamos diciendo, básicamente, que la censura depende del país, de la cultura y de la época. Sí, totalmente. por supuesto. Como todos sabéis, ahora mismo hay en cartelera una película que es muy controversial, que ha sido censurada. Bueno, ahí hay matices que profundizaremos en ellos, que es The Sound of Freedom, El sonido de la libertad. ¿Habéis ido a verla? Sí, sí. Yo, por desgracia, no he podido todavía, pero ardo en deseos. Vale, como sabéis, es una película que habla sobre la violencia sexual infantil, la pedofilia y temas bastante duros que, por desgracia, existen y hay que hablar de ellos, pero el problema está en que hay que hablarlos de la forma correcta. Andrés, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, plantando esta peli como eje central de lo que queremos hablar es un ejemplo buenísimo porque es una película que, a pesar de no ser quizás censurada, pero sí ha sido escondida. Durante muchos años. Sí, y porque es una realidad violenta de la que no todo el mundo quiere hablar. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta película? Que el retrato es bastante crudo. Y al final lo que hace es poner a la sociedad un espejo en el que no siempre nos queremos mirar porque lo que preferimos es apartar la mirada. En lo que se centra esta película, básicamente, para el que no la haya visto, es en el rapto de dos muchachas, y de un muchacho y una muchacha, de dos hermanos, y en cómo un policía que lleva los casos sobre secuestros se ve afectado en demasía por este caso y empieza a perseguirlos hasta que llega a dar con una red de prostitución infantil. Y en esto se basa la película. Luego, pues si queréis, charlamos de los aspectos y de cómo los toca. Hay que decir que la película está basada en hechos reales y ese policía pues existe porque sigue vivo y narra un poco pues su carrera profesional y cómo él sacrificó de cierta manera toda su vida para ir en búsqueda y rescate de niños que estaban en esta red y en esta trata, ¿no? Pero esta película es muy controversial, no por en sí de lo que habla la película, que también, por supuesto, incluso podría ser censurable en varios países, sino por todo lo que hay detrás. Es decir, no sé si conocéis o habéis indagado en el tema. Sí, a ver, Sound of Freedom es una película que llevaba, si no recuerdo mal, 5 años rodada y terminada, ¿no? Eso hasta es. que ha podido
emitirse o ha podido verse en salas. Y realmente sí que es cierto que hay toda una conspiración detrás de esta película. Efectivamente, no porque lo que cuenta no sea real o no ocurra en la vida real, sino porque se dice o se escucha que algunos de los participantes en la misma pues tienen unas ideas un poco extrañas o participan. Tienen ideas políticas. Hay ideas políticas, pero lo que está claro es una cosa, y es que si analizamos la película como una película y no sabemos quién hay detrás, lo que hacemos es limitarnos a verla, a escucharla y a entender el mensaje que tiene, es que el mensaje que tiene es un mensaje objetivo. No hay lo que piense, la idea que tenga el actor, el director, es una cosa, y lo que vemos en la película es otra. Entonces sí, es totalmente cierto. Aparte, ahora se está viendo porque la película ha ido cogiendo fama, porque suele pasar eso, que cuando quieres barrer algo de la alfombra se te termina echando por encima del sofá. Totalmente. Y está cogiendo bastante fama, y el director se predica mucho por varios programas, juntándose según a qué políticos, en fin, que al final lo van a terminar politizando. No existe la mala publicidad, entonces. Claro. En fin, que lo van a terminar politizando, pero como bien dice Diego, el mensaje que lanza es totalmente objetivo y creo que puede llegar a incomodar. Creo que la película está muy bien hecha en el sentido en el que te muestra una realidad sin mostrarte realmente esa realidad. Quiero decir, no hay escenas que sean explícitas, lo cual me parece muy bien por varios motivos. El primero es porque, obviamente, eso impide que sea más censurable aún. Y segundo, y esto lo comentaba yo al salir del cine, quizás porque previene la creación de posibles pedófilos. Es decir, si cualquier persona del público general mayor de 18 años puede ir a ver esa película sin malas intenciones, porque al final en la película no va a haber nada que se retroalimente. Entonces eso me parece muy bien. Ese punto de vista que toma tan inocente, de cierta manera, pese a hablar del tema al que estamos hablando, es muy interesante. Ha recibido varias críticas, por ejemplo, que la película no está hecha desde el punto de vista de los protagonistas reales, como quiere dar a entender que son los niños, sino que está vista desde este policía que decimos que efectivamente existe. Entonces se crea un poco la figura de este héroe policía blanco americano que va a rescatar. Sí, lo que pasa que quizás llevarlo al punto de vista de los niños obligaría a contar según qué tipo de cosas que... Mucho más crudo. Sí, que no interesa tampoco llevar a una sala de cine, porque entonces sí que sería inviable exponerla. Y bueno, la película, lo que has dicho tú, la película técnicamente no es un alarde. O sea, no estamos delante ni de Goodfellas ni de El Lobo de Wall Street, pero es que no va de eso. Eso es. Pero sin ser explícitas, tiene ciertas escenas que son de genio. Incomodan. Sí, que incomodan mucho. Hay una en especial en la que, esto no es ningún spoiler porque pasa al principio de la película, en la que el policía tiene que redactar un vídeo que ha requisado. Tiene que hacer un informe sobre un vídeo que ha requisado, y tú no estás viendo las imágenes, pero él las está describiendo en el informe, y tú lo que tienes es su cara en primer plano, describiendo las imágenes en el informe hasta según qué punto, claro, porque no se puede contar todo. Que está muy bien actuada porque se ve muy bien la expresión, ese dolor, ese rechazo, esa impotencia. Sí, bueno, hay un plano súper potente que es sus ojos. Eso únicamente sus ojos, ya no la cara entera, los ojos. Y se ve cómo le cae esa lágrima, y es que es muy potente esa escena, muy potente. Es... pues eso, una película pues que entiendo que incomode, porque encima, bueno, claro, hace relativamente poco salió el caso de Epstein. En las cimas por las que se mueve el gran Hollywood tampoco es que estén muy limpias. Entonces no sabemos si alguno se puede llegar a sentir incluso identificado en esas cotas tan altas. Y por eso quieran esconder un poco la película. La película no encontró promotora durante muchos años. El problema no era que la censuraran desde el inicio, sino que no encontraban una promotora que la patrocinara y la llevara a los cines. Bueno, hay un motivo muy claro, y es que
tú eres una promotora, eres un productor y por muy a favor que estés de ciertas ideas, si son ideas polémicas y las puedes evitar, estás en una industria. Estás trabajando en una industria, es un negocio. Sin embargo, ha tenido mucho éxito y creo que en el primer fin de semana ya recaudó muchísimo dinero, más que otras películas que sí que son... De hecho, incluso se la está nombrando como posible candidata a los Oscars, A los lo Oscar. cual una película con un tema así me parece... Me cuesta mucho. Sí, a mí verla también. en los A mí también. Oscars. Me parece muy Sí, precipitado, me pero cuesta mucho. sí que se está nombrando en distintos medios como posible candidata. Solamente por eso que ha dicho Diego, en general las productoras, al final el cine es un negocio y nadie quiere pisar charcos. Y ese charco es gordo. Efectivamente. ¿Les ha salido bien? Sí, les ha salido bien, pero les ha salido bien por una anomalía, porque no, lo normal es que no les saliese bien. También es verdad, y esto hay que decirlo, que cuando se termina de ver la película hay un mensaje en España del actor principal y en otros países incluso del director pidiendo dinero, básicamente. A ver, es una película que está muy bien hecha porque es muy emotiva, porque te refleja una realidad muy cruda y te hace experimentar, que al final es de lo que se trata, que el cine te haga sentir diversas emociones, entonces te hace experimentar mucha impotencia, mucho malestar, mucho dolor incluso y ganas de hacer algo. Y Pero no sé si os ha pasado, perdona Mila, Dime. pero te hace somatizar emociones. Ujú, O sea, de verdad que cuando estás viendo según qué escena, ese nudo, si te entra un nudo en el estómago, sientes rabia real. eso es. Entonces, sí es verdad que cuando yo salí del cine tuve la sensación de, wow, es una de las películas más importantes que yo he visto, precisamente por lo que trata, ¿no? Porque hay que concienciar, hay que visibilizar estos temas, pero sí es verdad que pecan un poco de decirte, mira, esta película es súper importante y entonces para que tú puedas hacer algo lo que tienes que hacer es darme más dinero a mí. Sí, son manipuladores. en ese Efectivamente. sentido. Entonces es lo que no me termina de convencer. Y yo en el momento, ya te digo, estaba tan obnubilada por todas las emociones que yo había sentido que salí diciendo, wow, es que voy a comprar 25.000 entradas, todo lo que esté en mi mano. Pero realmente te paras a pensarlo y dices, es que ese dinero no va a ir destinado a la lucha contra la trata infantil, va a ir destinado a que esta película recaude aún más dinero. Sí. Entonces el mensaje está muy bien, pero creo que no lo han sabido enfocar. Muy al hilo de esto, uno de nuestros oyentes pregunta si este tipo de cine genera dinero. Pues generalmente yo creo que sí, porque no existe la mala publicidad. De hecho, ahora vamos a hablar de más películas. Depende, claro. Eso es, que han sido muy controversiales en el pasado y algunas de ellas a día de hoy son grandes clásicos y películas de culto. Así es. Siempre depende de a cambio de que ofrezcas el morbo. Si tú ofreces, porque en general la gente cuando va a ver este tipo de películas, muchas va por morbo. Y a veces en este tipo de películas se pasan líneas que no se deben de pasar. Antes las líneas estaban mucho más bajas, ahora están más altas. Pero antes, por ejemplo, no se podía enseñar que se mataba a un niño en pantalla. Entonces, todo depende de lo que des a cambio. ¿A cambio de qué me vas a matar este niño en pantalla? Si va a merecer la pena ¿Qué el intención? mensaje, si va a merecer la pena lo que me vas a querer decir, ok. La gente Va a ir. eso lo nota y lo apoya. Si lo único que vas a hacer es el morbo por el morbo o provocar por provocar, la gente eso también lo huele y no va a darte repercusión. Entonces, claro, es una apuesta arriesgada, pero siempre tienes que medir a cambio de qué vas a hacer y vas a enseñar según qué cosas. Sí que es cierto, yo quiero añadir que aunque parece relativamente sospechoso porque el mensaje de ellos es no, si quieres contribuir con la causa tienes que ver más mi película, que al fin y al cabo no es ni otra cosa que querer extender un mensaje, ¿no? También se podría ver como algo así, pero ocurre una cosa y es que al ser la única película, digamos, que ha salido a la luz que trata un tema como este, tiene cierta lógica que ellos te digan, no, es que para promover esto o para ayudar tienes que ver mi película, es que no hay otra.
Si nosotros tuviésemos un abanico amplio de películas con esta temática, el hecho de que ellos te dijeran, no, tienes que ver mi película, sonaría mucho peor, pero es que es la única película que actualmente se puede ver. ¿Y crees que la película en sí misma no es suficientemente importante y clara como para tener que luego pedir más dinero? Porque de hecho han salido noticias en las que la película se emite en salas totalmente vacías, o todo lo contrario, en salas totalmente llenas de grupos, sobre todo cristianos, que van como casi una obligación a ver la película para apoyar esta causa, lo cual en parte está muy bien. Pero Bueno, por otra te genera dudas. Es que la película trasciende más allá de lo que es simplemente acudir a una sala a ver una película. O sea, va más allá. Tiene un mensaje muy importante, un mensaje vital. Entonces, sí, obviamente el tema de la religión, pues tiene cabida en todo esto. Se hace ahí un mix muy interesante. La religión va a ser un tema bastante... La religión. con bastante peso en este programa. Por la censura Sí. siempre anda. Siempre hay algo por ahí. Sí. Yo es que pienso, y quizás me equivoque, pero por mal pensado, pienso que se han aprovechado, como tú dices, de que sean de la verdad que están contando. Quiero decir, tienes que ser casi cándido o un alma muy limpia para pensar que todo esto ellos lo están haciendo por ayudar. Yo creo que el director ha visto una oportunidad impresionante que quizás por su talento propio no podría haber visto de otra forma, de llegar a muchísimo público y de llegar quizás no de la forma más limpia. Ujú. O sea, Claro. que detrás de este mensaje, que es el que es y que es objetivo y muy importante, hay otras personas detrás moviendo otros hilos también. Entonces, Es un poco turbio todo lo que rodea la película. Sí, siempre se ha dicho que si no se habla de algo, ese algo no existe. Exacto. Y me Entonces- parece muy bien que se hable. Efectivamente. Pero que se utilice eso en beneficio propio, más allá de lo que tú puedes recaudar en sí mismo con la película, porque obviamente yo creo que lo hemos dejado claro en todos los programas, todas las películas se hacen para ganar dinero. Es que Eso partimos así. de la base de que el canal que se está utilizando para transmitir este mensaje es un negocio. Ujú. ¿Cómo diferenciamos lo que es un negocio de lo que es... ¿De qué forma podrían No ellos...? pidiendo dinero después de que acabe la película. Claro, pero ¿qué hago? ¿Lleno salas de cine y no cobro? No. ¿De o qué sea, forma lo hago? Obviamente a mí me parece bien que tú generes una película para ganar dinero y encima, si aprovechas esa oportunidad para visibilizar algo tan importante como este tema, me parece muy buena oportunidad. Lo que no me parece bien es que luego utilices ese momento tan vulnerable del espectador Claro, para nos estamos intentar... centrando en el mensaje. Efectivamente, o en sea, el mi problema mensaje. con la película no es la película. claro, Eso o sea, eso quería... Exacto, es el mensaje En que eso hay quería después. profundizar. Bueno, realmente el mensaje que te están dando es que tú veas la película Ujú. y que animes a la gente a verla. Ujú. Si te centras únicamente en lo que te dice, lo que quieres es que veas la película. ¿De qué otra forma podría promover el mensaje? Si lo que quieres es que vea la película, cuando ya he visto la película, hay un mensaje contradictorio. No, lo que quieres es que avises a tu entorno o a tu gente. Y eso me parece bien. Podría haber un mensaje diciendo algo así como veis, esta realidad que retratamos es muy dura, entonces os agradeceríamos que compartierais a través del boca a boca, podemos ayudar a visibilizar más este tema. Pero no que me digas, te dejo un código QR que si lo escaneas aquí te pone que me pagues sí. y que es dinero. Como siempre, en el gris seguramente esté la razón. Será un poquito de una Efectivamente. cosa y otro poquito de otra. De hecho, una película, aunque tenga un tema tan controvertido como este, si la película es buena en sí, Ujú, no necesita. no necesitas Eso ningún es. otro medio de promoción, no necesitas pedirlo. Tú O- mismo vas a hablar con tu entorno y vas a decir, oye, tienes que ver esta película Eso es. que está muy bien a pesar del tema que trata. Y es que este es el problema, es que la película ha recibido muchísimas críticas, como que no es lo suficientemente buena por sí misma. Es decir, dentro de que es una película de acción, sí es verdad que es bastante pausada, y aunque hay escenas que sí te mantienen un poco en tensión,
quizás como película de acción no termina de desarrollarse. Y tampoco llega a ser un thriller porque no llega a haber tensión. Tampoco es psicológica, aunque lo intenta. Tampoco es psicológica. Se le ven mucho las costuras y los hilos, porque los momentos en los que te quiere manipular y quiere que llores, tú te estás dando cuenta de que lo que quieres que llores. Entonces, que lo consigue, por mi parte. Todas esas cosas también las nota el espectador, aunque el espectador no esté muy educado en eso. Y es cierto que la película, técnicamente, como he dicho antes, no es un alarde. El mensaje merece la pena ser expandido, pero no vas a ir a ver una gran película. No es una película de la que te vas a guardar la entrada. Sí, no es una, pero sí que es cierto, o a mi parecer, no carece de ritmo tampoco. No es una película... Bueno, es lenta, pero no es aburrida. No es aburrida. A mi parecer no carece de ritmo. Tú no la estás viendo y dices, madre mía, esta escena me sobra. La ves y no te estás dando cuenta de eso. No, sí, o sea, y no paran de pasar cosas, entre comillas, constantemente. Lo único que quizás no está muy bien cosida. Casi todos los... Tiene parches. Parece que tiene parches que han intentado unir. Todo el rato sus transiciones casi siempre son fundidos encadenados, que eso ya te muestra de que va un poquito regular la producción. No quizás se haya hecho con todo el manierismo que se puede hacer una película, pero sabemos que esto no va de eso, que el mensaje es el que merece la pena reproducir. ¿Entonces recomendáis ir a verla? Sí, claro. Por supuesto. Sí. Yo iré a verla. Muy bien, Santi. Pero luego no escanees el código. No te preocupes. ¿Qué más películas diríais que han sido controversiales, censuradas? A mí, al hilo me ha hecho gracia porque al hilo de lo que hablabais antes de que no se puede ver cómo matas a un niño en pantalla y tal, me ha venido a la cabeza la película de No se ve en pantalla cómo matas a un niño, pero fue una escena que en su época provocó que la gente flipara mucho. Una escena de El Doctor Frankenstein, de la peli de 1931, con Boris Karloff. Sí, hablamos algo de ello en el anterior programa. Efectivamente. Pues en esta peli, en la escena en la que está... ¿En el lago? Correcto, ya sabes de qué, sí. qué voy a decir. Es que es gracioso porque el monstruo descubre pues que cuando echas las margaritas o las florecitas estas con las que estaban en el lago flotan. Entonces el monstruo piensa, bueno, pues vamos a ver si la niña también flota. Y tira a la niña al lago, pero hace lo mismo. Eso impactó mucho porque luego, un poco más adelante en la película, el padre llega clamando venganza, ¿sabes? Ya te dan a entender que la niña ha muerto. Y a partir de ahí, pues se genera un... Claro, pero sí te entrega algo a cambio. Vale, sí, has provocado, pero tú en esa escena entiendes la inocencia del monstruo. O sea, en esa escena quizás el monstruo es mucho más inocente que la niña. Sí, entiende mucho más el mundo en ese contexto la niña que él. Y me has entregado algo a cambio del morbo. Me has entregado algo, estamos hablando del 36, ¿no? Del 31. O del 31. Obviamente aquí, puesto si historizamos, o sea, si nos ponemos en la fecha de hoy, sería casi irrisoria la escena. Efectivamente. Pero historizando y relativizando, me has entregado algo a cambio del morbo. Entonces, merece la pena. Me daría pena hacer mucho spoiler y no quiero hacerlo, pero ¿cómo no se me va a venir a la mente Hereditary, por ejemplo? Es complicado no hacer el spoiler. Sí, pero yo recomendaría verla, aparte de porque me parece una película de terror impresionante, pues hay una escena que quizás muy impactante. Es muy, muy impactante, quizás para mí de las más impactantes que he visto en el cine. También muy controvertida, porque es bastante explícita. Mucho. Pero claro, te entrega muchísimo a cambio. O sea, es que toda es que la película gira es eso. En torno a ese hecho. Hablando de escenas impactantes, una escena, la primera que consiguió impactarme, que me dejó en shock, por decirlo así, es una escena que además no se ve claramente lo que pasa,
no te lo muestran al 100%, pero que es muy impactante, que es en American History X, una escena que todos conocemos. Sí, sí, claro. La sonrisa del payaso, ¿verdad? Cuando le ponen No, contra él. eso es, sí, correcto, Sí. correcto. Hablando de escenas que te traumatizan, yo creo que de las primeras que vi, que además fue en una clase en el instituto, es La Naranja Mecánica, una de las grandes películas supuesto. censuradas, que como todo el mundo sabe, está basada en la novela homónima de Anthony Burgess y que trata de adolescentes totalmente violentos, sin empatía y sin remordimientos. Hay una escena que es que me parte el corazón recordarla, porque además yo no he terminado de ver La Naranja Mecánica, porque en cuanto vi esa escena yo me fui de la clase. Dije que me iba al baño y creo que volví 15 minutos después y luego ignoré la película, en la que maltratan a un viejecito que está en la calle y me da muchísima pena. Entonces, ¿es entendible que se censuren este tipo de películas? Pero es que esa escena además tiene una historia detrás. Es que provocó, vamos a ver, esto es como todo. Ya Claro, hay que cogerlo con pinzas. Hay que cogerlo con pinzas, Sí, sí. efectivamente. Pero es cierto que posteriormente a que la película se estrenase en cines, ocurrió lo mismo, creo que fue en Londres, si no recuerdo mal, que un grupo de niños, emulando a la pandilla... A los drugos. Efectivamente. Empezaron a pegar, a pisotear y mataron a un vagabundo. Esto que ha dicho Santi es muy interesante, Ujú. porque la película ha estado prohibida en Inglaterra como 20 años. Sí. Entonces, esto que ha soltado Santi encima de la mesa nos habla de por qué se prohíben las películas. Y uno de los motivos es por la imitación, o por lo que ellos creen que es la imitación. Lo que nos han dicho todas nuestras madres de que si jugamos a muchos videojuegos Sí, nos te vamos vas a a volver volver el violento. asesino de la katana. Efectivamente. Pues una de las razones por las que las prohibieron es por eso, porque se romantiza la violencia, porque estéticamente los drugos son inmejorables, o sea, tienen una estética fortísima. Todos nos hemos vestido de drugos en carnavales, todos hemos Queremos cogido- imitar esa fuerza, ¿no? Claro, y hay gente que sobrepasa el límite. Y claro, es muy peligrosa la imitación por eso, porque suele pasar una cosa que los sociólogos llaman que es la profecía autocumplida, que es cuando tú prohíbes algo, o sea, cuando tú anuncias algo que va a pasar, termina pasando porque tú lo has anunciado. Entonces, dijeron que la película iba a causar violencia, prohibieron la película y la película causó violencia porque habían avisado de que iba a causar violencia. ¿Me estáis entendiendo? Sí. Sí. O sea, se hizo eco de una violencia que todavía no se había enseñado y consiguieron que se causase. Claro, hay más ejemplos de esto. Bueno, no del mismo modo, pero tenemos uno bastante reciente que al final no ocurrió nada, pero ya estaba ese temor. Ya se tenía el temor a que cuando se estrenase ocurrieran este tipo de cosas, que fue la de Joker. Con esta película se tenía ese temor. Todo tiene una historia, o sea, hay una razón, entre comillas, fundada para tener ese temor, pero el temor fue hasta el punto de que en Estados Unidos pusieron en alerta al ejército por las posibles consecuencias de que la gente viese esta película, porque, como dices, se romantiza a ese personaje que al final es un psicópata. De hecho, la controversia de esta película viene de ahí, de que como que se justifica a través de una enfermedad mental todo el tipo de violencia y atrocidades que hace. Y esto viene, el miedo venía por lo que ocurrió con El Caballero Oscuro, en un cine, no recuerdo el nombre del cine, un cine norteamericano, con El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Sí. Entró un tío y se puso allí a pegar tiros, mató a 36 personas, hirió a 70 y fue algo muy sonado, al que se le dio bombo de más porque
por lo que se sabe, era un tío que simplemente dijo: ¿cuál es el blockbuster? ¿Cuál es la movida donde me voy a encontrar más gente? Esta. Y allí fue. ¿Qué ocurre? Que con el tema del Joker, el Joker de esa película, se empezó a divulgar que lo había hecho porque el tío quería ser como el Joker. Se empezó a decir que el tío, cuando terminó de disparar, dijo: yo soy el Joker, cosa que no, efectivamente, cosa que no es cierta. Pero ya al ver una trama, ya se conocía la trama de la película de Joker y cómo se iba a tratar el personaje, una película sobre los orígenes y del modo en el que se le iba a tratar, se puso en alerta el país norteamericano. Es que al final el Joker trata de una persona que, teniendo problemas psicológicos tan serios como los que tiene, ha sido muy dañada por la sociedad y que empieza a tomarse la justicia por su mano. Y yo creo que ahí era el miedo que tenían las autoridades estadounidenses de decir: oye, que estamos dando la idea de que tomarte la justicia por tu mano está bien. En un país en el que ya legal sabemos llevar armas. Claro, pero ¿cómo somos, verdad? Porque ven la película, movilizan al ejército y movilizar al ejército crea una reacción En cadena. en los ciudadanos, haciéndoles salir a las calles. Uh-huh. Es lo que os he hablado de la profecía autocumplida. Es que es muy curioso. Y bueno, y luego el hecho de que en Estados Unidos se peguen tiros por cualquier cosa tampoco es que nos vaya a sorprender. No ayuda. Ahora. No, o sea, no es que haya en el Joker ni siquiera un mensaje tan explícito ni tan subordinado como para hacerte de hacer nada. Allí No, hace falta poco. Para nada, pero era por ese miedo de esa romantización, de que la gente se pudiera sentir identificada, y como por ejemplo, como bien decía Mila, que pudiera la gente justificarse, decir: oye, pues me puedo tomar la justicia por Claro, mi mano. A mí eso, me esto es una cosa que me sienta fatal de los villanos cuando que está bien, cuando les intentan dar un trasfondo demasiado. No, es que mi padre me pegaba de pequeño. Estás matando, hazlo o no lo hagas, pero no me cuentes mierda, ¿sabes? Yo soy mucho más de un Michael Myers sin origen y ese tipo de cosas. Bueno, hombre, depende del villano, ¿no? Sí. Hay veces que está bien que te cuente la historia. En este caso, pues, querían ahondar en el personaje y, bueno, te cuentan una manera de contarte esa historia. ¿Conocéis la película, cambiando un poquito de tema, The Day The Clown Cried? Grabada, dirigida y protagonizada por Jerry Lewis. No. Es que es muy curioso porque me he estado informando y una de las películas censuradas más curiosas de la historia es esta, que es el día en el que el payaso lloró o algo así, en la que trata de un payaso en pleno holocausto que está ahí encerrado con los demás judíos y que su objetivo en esa situación tan dura, como él era payaso de profesión, era alegrar a los niños que estaban allí con él. Sí, conozco la película. De Pues, hecho, no llegó a salir. Efectivamente, es súper curiosa porque no llegó a salir y no la censuró nadie, nada más que el propio actor, director y todo. O sea, creo que se estrenó en una sala con diferentes personas de poder en estos ámbitos y no se volvió a estrenar nunca más y probablemente no la vayamos a ver nunca. Y Este caso es muy curioso porque la escena, o sea, la película ya estaba producida. Estaba hecha Estaba totalmente. Solo faltaba la distribución. Y él mismo, como tú bien dices, el propio director y actor la ha deshecho. Que murió ya, por cierto, Sí. entonces así se va a quedar. Y bueno, por hablando de lo de romantizar las cosas y volviendo a la violencia explícita sobre si está bien enseñarla o no, últimamente se han puesto muy de moda los true crime. Sí, así los es. documentales sobre crímenes reales o las series como sobre crímenes reales, y esto ha levantado muchísima controversia porque se cree que
puede llegarse a incentivar este tipo de acciones. Y lo hacen porque los que aún siguen vivos reciben cartas, los asesinos en serie sobre los que se hace documental y aún sigue vivo reciben cartas de admiradores desde fuera. Y se empieza a pensar que esto es peligroso. No sé qué pensáis al respecto. Si... Es que... Bueno, lo que dice Andrés es muy, muy interesante y de hecho lo iba a comentar antes. Claro, todas estas películas, todas estas series sobre crímenes dan muchas ideas. Y algunas son muy ingeniosas. Sí. Son muy ingeniosas. ¿Y cómo hago esto y lo oculto para que no me pillen? Y claro, el equipo que ha preparado la película, el capítulo de la serie, han investigado sobre ello y le han dado muchas vueltas al coco. Es un equipo extenso normalmente. Ostras, me están dando trabajo hecho. Muy peligroso. Sí, es como Agatha Christie, ¿no? Esto es solo para mis libros. Claro. Esto es... Con la serie de Dahmer, en concreto, que ha sido la más exitosa de todos, creo, tuvieron que hacer un comunicado el actor y el director diciendo, por supuesto, que ellos condenaban totalmente todo lo que había hecho ese criminal y que es un monstruo, que es una cosa que no se tiene por qué aclarar. Pero el problema de estas series, y por lo que creo que pasa y por lo que creo que siembran controversia, es porque de verdad ciertamente dan un perfil muy magnético sobre un personaje que quizás no lo es tanto. Si vosotros habéis visto Mindhunter, que los 2 primeros capítulos los dirige Fincher, es una serie que está ambientada en los 70 y que trata sobre el boom de asesinos en serie que hubo en esa época y sobre las primeras bases de la psicología analítica, sobre si se podía llegar a cazar o se podría rastrear rastros de un asesino en serie antes de que lo fuese. Si vemos que, poniendo un ejemplo, que nuestro hijo mata animales de pequeño, si eso fuese un indicio para luego convertirse es un rasgo de psicopatía. Puntos en común entre Pero hay que aclarar asesinos. Que no todos los psicópatas son asesinos Sí. y no todos los asesinos son psicópatas. Por supuesto. Eso es. Y a lo que voy es que en esta serie se hacían entrevistas con todos los asesinos, ficcionadas, claro. Se representaban entrevistas. Y todos los asesinos eran súper inteligentes, eran súper elocuentes, eran súper magnéticos, y eso no es la realidad. La realidad es que la mayoría de los asesinos en serie que ha habido en la historia son casi analfabetos, no tienen ningún tipo de magnetismo, son todo lo contrario a lo que se enseña, y por ahí es por donde viene mucha polémica. Pero ¿hasta qué punto hay que censurar películas y series que hablan de este tipo de cosas? O sea, ¿hasta qué punto es culpa de la producción que luego se cometan estos actos? Porque yo creo que estos actos a lo largo de la historia del ser humano se han cometido siempre y el cine lleva con nosotros tan solo 100 años. Si os fijáis, este tipo de cosas hoy en día depende, como hemos dicho antes, de cada país, las ideologías, la cultura, pero concretando con este tema de violencia, no es tan fácil o no se censura tanto como se censuraba antes. Para totalmente. nada. De hecho, para que se censure una película en un país hoy en día, tiene que tocar aspectos más... Tiene que tocar a grupos. Por ejemplo, Como estábamos diciendo antes, la iglesia, las religiones. Cuando una película toca un tema religioso controvertido, siempre vas a tener muchas más posibilidades de que te censuren esa... ¿podrías poner un ejemplo? Bueno, puedo poner muchos. Por ejemplo, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci se censuró en China, se censuró en algunas partes de la India. No recuerdo ahora de memoria, no recuerdo dónde más, pero se censuró en distintos sitios. Y bueno, y hubo mensajes de la Iglesia
para que intentar boicotear la película, al igual que hicieron antes con el libro, no solo con la película, sino que al libro también le hicieron este boicot. Lanzaron mensajes para que la gente no fuese al cine. Como La vida de Brian también es otro ejemplo La vida de Brian, de esto. La Pasión de La Cristo. Pasión de La Cristo. última tentación de Cristo. Eso de me Scorsese. encanta porque es que es una película Zayn controvertida. al-Hajj. Quítenle las esposas, que se acerque al estrado. ¿Sabes por qué estás aquí? Lo sé, ¿Por qué? para denunciar a mis padres. Por traerme al mundo. ¡Baja! ¡Vamos, baja! ¿Pero dónde la lleváis? ¿Dónde la lleváis? ¡No la lleves con Hernán! Zayn. Pues lo que estáis oyendo se llama Cafarnaum. Es una película siria de... Es que no me acuerdo bien el nombre, pero ganó muchísimos premios. Nominada al Oscar, a los Globos de Oro, el BAFTA, Premio del Público en Melbourne, Miami, San Luis, Mill Valley, Sarajevo, el Festival de Noruega. Es una película de un niño sirio que denuncia a los padres por haberle traído al mundo, porque venden a la hermana para que se case con un señor muy mayor y en la noche de bodas la revienta. Entonces el niño pues ya termina por mosquearse y se fuga de casa en mitad de Siria, de una guerra, y en su periplo, no más con esto, se encuentra con una mujer y su hijo recién nacido. La mujer se va a trabajar y la detienen porque no tiene papeles. Y se queda el niño de 5 años a cargo del recién nacido. E intenta luego, bueno, me da igual los spoilers, intenta vender al niño, intenta vender al bebé porque intentan comprarlo a él. Oye, te doy dinero si tú te vienes a hacer determinadas cosas de Son of Freedom. No, te vendo al bebé. Ah, sí, me vale. O sea, la película es... Supongo que estará censurada, ¿verdad? No está censurada. No está ¿Ni en censurada. No, ni en Siria ni ningún. Y aquí se ve un denominador común de lo que son los niños. Y que los niños son sagrados. Y cuando se intenta pervertir o se intenta digamos que sobrepasarse con ellos, la gente suele saltar. Es por otro de los motivos por los que suele haber censura y controversia. Es que una el de las niño líneas es el rojas. símbolo, Sí, es el símbolo de la inocencia, ¿no? Efectivamente. Antes No que hay maldad. hablábamos de las líneas rojas, pues quizás esta sea la La más línea roja. importante. Más Sí, importante, totalmente. Pero bueno, también ocurre una cosa. Si realmente pudiésemos ver, que ya nos llegan cosas, porque al final la globalización tiene esto, ¿no? Pero si pudiésemos saber todo lo que se está haciendo allí ahora mismo, con toda la problemática que hay por la franja y por toda esa zona, si pudiésemos saber lo que realmente está ocurriendo, la realidad supera la ficción con creces, Con no, creces, lo sí, siguiente, sí. lo siguiente. Entonces, también es muy fácil coger y taparnos un poco así los ojos y decir, no, es que como no lo veo no está ocurriendo. No, es que en esta película ha salido, ay, qué horroroso, pero ¿y la realidad qué? Claro, digo, sí, es que ese es el tema central. Y también, y el de Son of Freedom, es que no queremos ver. Es que estamos muy cómodos sin saber. Y no queremos que nos pongan un espejo de cómo somos. Porque la gente que está haciendo eso tiene 2 piernas, 2 ojos y 2 manos como tú. Y no queremos que nos enseñen eso. Yo no soy eso. ¿Cómo no voy a ser? Y tú, en determinadas situaciones y con el contexto adecuado,
puede que fueses igual que ellos o peor. Entonces no queremos que nos enseñen eso. Por eso es tan incómodo este tipo de historias. Bueno, Arturo Pérez Reverte cuenta muchísimas cosas relacionadas con todo esto. Es un hombre un que escritor y fue también periodista de periodista guerra. de guerra, ha vivido Responsable de muchísimas guerra cosas durante 20 duras. años. Eso es, ha vivido muchas cosas duras, ha visto todo desde muy cerca y él es consciente de que el ser humano, pues, no es tan bueno por naturaleza. El ser humano hace cosas y tú puedes hacer cosas, yo puedo hacer cosas y en determinados contextos no somos lo que parecemos. Eso es, efectivamente. Entonces todo eso, pues bueno, pues al fin y al cabo nos da miedo encontrarnos más cerca de ese tipo de cosas. Pero bueno, al fin y al cabo. Y luego es que es, entre comillas, bastante fácil enfadar a colectivos y hacer que te Eso censuren. Porque no solo hablamos de películas en las que muestran Violencia explícita. violencia explícita o un pasaje de la Biblia hecho carne, por así decirlo. O sea, eso no suele gustar mucho a la Iglesia. Pero tampoco le suele gustar a la Iglesia películas como Brokeback Mountain. Ujú. No están muy a favor del colectivo LGTBI y de que se enseñen besos del mismo sexo en pantalla. Ujú. También hay otra película que fue censurada, que es Freaks, que no sé si la conocéis, que también fue censurada precisamente por esto, porque se utilizan personas con discapacidades y malformaciones reales para hacer una película que trataba sobre el circo y sobre cómo estas personas se utilizaban en el circo como monos de feria prácticamente. Entonces fue censurada por ello, porque al principio pues era una película que incomodaba ver. La gente no estaba acostumbrada a ver películas con personas reales, con enanismo, con malformaciones, siameses, y fue censurada por ello, aunque luego fue rescatada posteriormente porque mostraba y retrataba muy bien la realidad de aquella época. Entonces hay muchos grupos que se han visto censurados a lo largo de la historia. Depende Claro. un poco, bueno, Sí, no, Diego. sí, no, iba a decir que depende un poco también del mensaje que se transmite, cómo se hace y cuál es el trasfondo. Y una película como Campeones, por ejemplo, ¿no? Una película como Campeones Pero Claro, es Campeones que- no incomoda, hace todo lo contrario. hace reír, efectivamente, y es una comedia y al muestra- final tiene una chispa y Muestra a personas con discapacidades que son mentales capaces de hacer todo. como personas totalmente normales como tú y yo. Es decir, lo que hacen es integrar a estos grupos en la sociedad. Lo que hace Freaks, o lo que hizo en su momento, fue juzgar a estas personas, mostrarlas para ridiculizarlas, criticarlas. Bueno, es que en una época pasada es lo que se hacía. En los circos se buscaba ese perfil de persona, entonces al fin y al cabo no dejaba de mostrar una realidad que ocurría, ¿no? Y yo recuerdo que Campeones, fíjate que es la película más benévola que existe. Ujú. Generó polémica. Y Campeones generó polémica. ¿Ah, sí? Sí, porque al final que a ti te siente mal algo es una cosa muy personal Y subjetivo. y subjetiva. Pero quizás el tipo de bromas que hacían no le sentaba muy bien a cierta gente pues que tenía familiares en ese estado o que no le parecía correcto, porque lo que veían era que se estaban aprovechando y estaban sacando dinero de los chicos. Ujú. Y a mí me parece una película súper benévola y que, como tú dices, es todo lo contrario. Lo que hace es normalizar y visualizar algo que es nuestro pan de cada día. Al fin y al cabo vivimos y parece que vamos entrando cada vez más en esta época de gente ofendida y generaciones de cristal Sí, y todo este tema complejo, ¿no, Santi? Actualmente es el mayor problema. Esa gente, como dice, lo fácil, lo fina que tiene la piel la gente hoy en día. Es que yo discrepo. O sea, discrepo en el aspecto del cine, porque Mira lo voy la a poner- polémica. Antes se censuraban muchísimas más películas que ahora. Entonces, si ahora permitimos más cosas que antes, Pero ¿no debería ser al contrario? sí, pero te voy a poner un ejemplo de censura absurda. Lightyear. No. También es absurda. que Total. Ese es el ejemplo. También es absurda, pero es que yo te lo voy a poner un ejemplo más cerca. Te voy a poner un ejemplo de censura en España Ujú.
que a mí me parece totalmente absurda. A mí, oye, a otra gente le puede parecer, pero es tan sencillo como Saw 6, Ujú. ¿Y por qué fue censurado? por violencia. Por violencia. Como Por- todo el resto de las Como películas. Claro, todas. que o sea, sacan. llevamos 5 películas de la saga, es la sexta. Y claro, es que esta película es muy violenta. Solo permitieron estrenarla en salas X en España. Después de un año, dieron permiso para estrenarla en los cines comerciales, pero pasando por un proceso de censura, por un proceso de recorte en ciertas escenas. Tú dime a mí dónde pones la línea cuando ya has tenido 5 películas y no solo eso, sino que después de las 6 has tenido otras 4 Ujú. que no han pasado por ese proceso. ¿Por qué esa película es más o menos que las otras? No. Sigue más o menos la misma línea. Y que sí que me parece ridículo es censurar las cosas ya porque se vean vísceras o entrañas. Si todo el mundo sabe que eso es casi cartón piedra. Es que no tiene ningún sentido que se censure por que le pongan una calificación R y que se la jueguen en los cines, porque aquí no importa mucho, pero en Estados Unidos la verdad que sí se mira mucho las calificaciones por edades. Sí. Que le pongan la que se merezca y que se pegue ella en los cines. Pero es que es una idiotez censurar porque se vea sirope de maíz, que al final eso es lo que es la sangre. Es que es... No sé. Entonces, para finalizar, ¿censura o libertad de expresión? Depende a cambio de qué. Ujú. ¿Y tú, Santi? Yo estoy de acuerdo con Andrés, depende a cambio de qué. Yo siempre estoy a favor de la libertad de expresión, pero Si me entregas algo a cambio que merezca la pena. claro, Hay una peli que veo que es la que estabas intentando mirar y la voy a poner como último ejemplo si nos vamos a despedir, que es la de Irreversible, Sí. que es de Gaspar Noé. Bueno, pues es una película en la que yo para mí es el mayor alarde de narrativa audiovisual que he visto en mi vida. Esa sí que es recomendable de verdad para cualquier persona que le guste el cine, que la vea, porque trata... Es que desde el título hasta cómo está rodada tiene una coherencia intrínseca dentro que es precioso. Porque lo que trata, el centro de la película es una violación a, por cierto, Mónica Bellucci, que es la actriz, eso es. que dura como unos 15 minutos en pantalla. Y se ve la violación entera. Muy larga, ¿eh? Sí, parece real. De hecho, 8 minutos de esa violación son en plano secuencia. Ostras. Sí. Es hiper crudo la escena. De hecho, tuvo muchos problemas en Cannes. La gente se salió del cine, intentaron recoger firmas para prohibir la película, que menos mal que ha salido a la luz, porque ya te digo que es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y la película se cuenta de atrás hacia adelante, pero con las escenas corriendo hacia adelante. Sí. Qué curioso. Es muy, muy buena, ¿eh? La película empieza por el suceso, prácticamente ya sucedió y va retrocediendo mediante él. Y lo que te va contando al final te está haciendo como una especie de alegoría de que porque te vengues, porque el novio de la chica y el hermano y el ex de la chica de Mónica Bellucci lo que buscan es venganza. Y al final pues lo que te está haciendo es una especie de alegoría de que porque busques venganza no vas a volver atrás. Y la película te la cuenta de atrás hacia adelante. Qué curioso. Es una película preciosa. Y el centro de la polémica es esa violación, una violación como dice Santi, en plano secuencia, que dura 15 minutos por lo menos. Es dura. Es dura, es áspero de ver. Hay otra Ya película no solo la violación, también se decía, en la película se ven temas de homofobia, Ujú. una escena con uno de los protagonistas machacando la cabeza de alguien con un extintor, en fin, hay ciertas escenas, es verdad que... Del violador. Sí. Claro, que lo que más provocó esa polémica fue la violación, como decía Andrés, pero incluso por el tema de la homofobia tuvo que salir el director después de estrenarse la película diciendo que
ni él era homófobo ni apoyaba todas estas cosas. Simplemente, pues, él estaba haciendo una película, estaba contando Una algo realidad. y ya está. Es cine. También tuvo mucho bombo porque Mónica Bellucci de verdad se sintió violentada la En esa escena. Sí. Pues Se sintió que se estaba sobrepasando. hay otra película que fue censurada que se llama El último tango en París, en la que también hay una escena de sexo y según comentan, realmente esa escena no estaba en guión y la actriz fue violada en esa escena por el actor Marlon Brando. Y el director luego dio un comunicado diciendo que efectivamente esa escena no estaba en el guión, que la actriz no se la veía incómoda, no quería hacerlo, pero tampoco supo cómo pararlo. Fue algo que se salió de las manos y que fue censurada por ello. Es muy, muy crudo de cuando alguien te representa una violación Ujú. en pantalla. Y también suele pasar, es también otro denominador común, que las actrices que suelen rodar este tipo de escenas, todas se sienten violentadas de verdad. O Sí, sea, porque al final, sí, ese ¿dónde juego está la es línea peligroso. entre la actuación y al final somos personas y por muy buen actor o actriz que seas, pues las emociones están ahí. Sí, sí, sí. Muy bien lo tienes que grabar como para hacer ver, pero que realmente no se esté haciendo nada. Entonces es una línea también muy fina. Y por último, Diego, tú. Bueno, pues ya para sacar conclusiones como lo estábamos haciendo, yo creo que siempre, como decían Santi y Andrés, siempre apoyaré la libertad de expresión, ¿no? Pero para mí hay una cosa que es muy importante, y no solo en este caso, en todos. La intención que hay detrás, para mí lo es todo. Entonces, una libertad, como dice Andrés, ¿a qué precio o a cambio de qué? Una libertad de expresión como fuente de aprovechamiento para generar morbo, para generar dinero fácil, o con intenciones al final que se ve que no son buenas, pues para mí la libertad de expresión llega hasta ahí, punto. Es complicado establecer esa línea Claro, de la no, que hablábamos. pero antes. Estrénalo, pero yo no te voy a apoyar. Exacto. Pero estoy de acuerdo en lo que ha dicho. Sí. Si eres capaz de transmitir el mensaje mediante ese medio y sembrando esa controversia, me parece bien. Sí, sí, Si sí. no me entregas nada a cambio y lo haces solo por el morbo y por ganar tus tickets de venta, es hasta ahí la línea, creo. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, chicos, por este programa. Gracias a Onda Metropolitana. Desde aquí otro saludo a Miguel. Esperemos que te recuperes prontito. Y por lo tanto, apagamos cámaras, apagamos luces y se cierran las puertas del set de rodaje de Onda Metropolitana. Hasta el próximo programa, chicos. Hasta el próximo programa. Gracias. ¿Te gustaría vivir como una estrella de cine? Pero para eso tienes que empezar a saber de cine y cómo se hace. Escuela de Cine de Ciudad Real. Tomas, luces, recursos, trucos, vocabulario, modos, novedades en filmografía y todo lo que rodea a una producción audiovisual. Escuela de Cine de Ciudad Real. Vive una película.